tal amigos? Les saluda desde México Andy Diabla y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les traigo el nuevo torneo que se llama Combate Real. Como ustedes ya sabrán, es un nuevo torneo y muchas personitas no saben cómo jugarlo, así que el día de hoy les voy a compartir mi manera de jugarlo, ya que el día de hoy lo estuve probando y esto es lo que vamos a realizar. Así que aquí lo tenemos amigos, como se podrán dar cuenta son solamente 15 combates, el torneo durará 7 días y como se pueden dar cuenta las medallas se ven súper hermosas. Recuerden que yo soy Liga Oro, de Liga Oro hacia abajo esta es la técnica que ustedes pueden utilizar, ya que en ligas más altas ya es un poco más complicado. Bueno amigos, yo he jugado 2 batallas de torneo. Aquí tenemos a nuestro primer rival, un nivel 18. Aquí tenemos sus estadísticas también, así que vamos a ver esta batalla. Bueno, como se podrán dar cuenta, iniciamos nuestra batalla sin base, no va a haber despliegue, simplemente tenemos un grupo de tropas en la cual tenemos sniper, granaderos y fusileros también. Ni pedo, vamos a tener que rifar. En este caso, como era mi primer batalla de torneo, inicié un poco confundida, más bien bastante confundida, ya que en realidad no sabía qué era lo que se tenía que hacer. Así que empecé a mover mi infantería por todo el mapa y como se podrán dar cuenta, estamos viendo cajas, solamente que en este caso no son cajas de suministro. Las cajitas que vamos recolectando nos van dando más tropas de infantería. También estamos viendo en el minimapa que ya está a punto de caer la caja grande. En este caso nos disponemos a ir por ella y de la misma manera seguimos también desplegándonos por todo el mapa con la infantería que ya tenemos. También nos estamos encontrando ya por ahí a las tropas de nuestro enemigo el confederado. Seguimos recolectando las cajas, si se dan cuenta son bastantes y en el mapa siguen marcando ya las cajas grandes. En la parte de arriba tenemos un mensaje que dice: la zona se convertirá en roja dentro de 1 minuto y medio, lo cual quiere decir que toda la zona amarilla que estamos viendo alrededor se va a convertir en roja y no podremos ir más para allá porque nuestras tropas comenzarán a morir. De esa manera la zona se irá cerrando poco a poco hasta llegar al centro y ver cuál jugador muere primero. Eso se va a ver porque va a perder el jugador que pierda primero todas sus tropas. Como se podrán dar cuenta, yo me estoy haciendo de la mayoría de las cajas y eso me está dando mucha ventaja, ya que los contenedores grandes me están dando también vehículos ya para este momento. El confederado está recogiendo también cajas, pero yo estoy recogiendo aún más ya que tengo mis tropas desplegadas por todo el mapa. Así que el torneo es muy importante que ustedes tengan el control del mapa, ya que hasta en las zonas más pequeñas que ustedes dejen en oscuro, en esas zonas también estarán cayendo cajas. Como se darán cuenta, los contenedores grandes caen en mayor cantidad que en una partida normal, caen más seguido y en menos tiempo. Aquí vemos que el Confe también ya está teniendo vehículos Heimer y pues nosotros seguimos también recolectando los contenedores, tanto los pequeños como los grandes. Como podrán ver, ya la zona de la orilla se puso roja, mi coyote de hecho está ahí parado, está muriendo en este momento, así que lo retiro de esa zona y lo acerco al centro del mapa. Y bueno amigos, como se podrán dar cuenta, el torneo se trata de eso, más que nada, mantenerse fuera de la zona radioactiva y mantener también el control del mapa, ya que de esa manera vamos a poder recolectar la mayor cantidad de cajas y de esa misma manera tener la mayor cantidad de tropas y así terminar con nuestro enemigo. En este momento ya estamos recibiendo tanto armadillos, estamos recibiendo jaguares. Si se dan cuenta, las cajas pequeñas son las que nos dan la infantería y las cajas grandes son las que nos dan los vehículos pesados. Es importante ya que desde el principio nos están dando los 3 tipos de infantería, tanto francotirador, granaderos y fusileros. Hay que saber aprovecharlos, ya que si mandamos los granaderos apartados
de los fusileros o los francotiradores y nos encontramos con los lanzallamas, nuestros granaderos van a terminar rostizados. Así que es importante la manera en la que los enviemos por el mapa para que no mueran tan fácilmente, ya que el Confe también va a tener sus 3 tipos de infantería y en este caso los que más nos deben de preocupar son los lanzallamas. Como se pueden dar cuenta, todo el tiempo me mantengo peleando las cajas, en este caso la caja grande, que como les comento es la más importante. El Confe quiere tomarla, pero yo no se la dejo por nada del mundo, la sigo peleando. Y del otro lado ya está cayendo otra también y también estoy al pendiente de esa. No se las podemos dejar, ya que dejarle una caja grande al Confe es darle ventaja, ya que seguramente comenzarán a salir Zeus o escudo también, porque como se pueden dar cuenta aquí a mí ya me dio un camaleón. Así que ya aquí tenemos el mapa completamente dominado, la zona se sigue cerrando, pero en este caso ya no es necesario, ya que nos llevamos la partida. Esa fue nuestra primera batalla de este torneo, amigos, así que aquí ya les voy a mostrar la segunda, en la que ya tenía una idea de qué era lo que se tenía que hacer, así que vamos a verla. Comenzamos, como les decía, con nuestros 3 tipos de infantería, así que empezamos a desplegarlo. Mando los fusileros por una parte y por el otro lado mando a mis granaderos junto con el sniper. Así que nos empezamos a desplegar por el mapa. Ya sabemos que las cajas nos van a dar nuestra infantería. Como se pueden dar cuenta, ya las estamos recolectando en mayor parte. Y como las vamos recolectando también, vamos dejando algunas por el mapa para así tener el control. Yo me encargo de esto. El minimapa ya nos está marcando la caja grande. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace el minimapa es solamente marcarnos las cajas grandes. Las cajas pequeñitas no nos las marca a menos que estemos cerca de la zona. Es por eso que les comento que debemos de ir dejando tropas por el mapa para así tener el control de él. Ya también nos está marcando la zona amarilla que está a punto de ponerse roja. Nosotros seguimos recolectando las cajas. Aquí nos encontramos un puñado de cajitas. Es por eso que les digo que no hay que dejar ni un pedacito del mapa con sombra, ya que en todo momento y en toda el área del mapa están cayendo cajas que son muy importantes. Aquí ya nos dio un mamut y bueno, hay que aprovechar cada tropa que se nos da. Seguimos recolectando tanto las cajas pequeñas como las cajas grandes. Aquí vemos que el Confe quizá se encuentra ya para este momento desesperado, porque ya nada más vemos cómo andan sus tropitas corriendo por todo el mapa, quizá en busca de las cajas, pero en este caso nosotros ya sabemos que debemos de ir por ellas y debemos de tener dominado absolutamente todo el mapa. Aquí viene en busca del contenedor grande, pero nosotros obviamente no se lo vamos a dejar. La zona de alrededor ya se puso roja. Ya sabemos que no debemos de meternos para allá. Y bueno, si se pueden dar cuenta, aunque la zona de alrededor está roja, también tenemos contenedores en las orillas, así que no debemos de descuidarlos. Y de nuevo nos llevamos la victoria. Así que amigos, este es el torneo de combate real. Recuerden que yo soy Liga Oro. Esta es la técnica que yo estoy utilizando. Les puede servir de Liga Oro para abajo, porque recuerden que en ligas altas es mucho más difícil. Así que los pasos importantes a seguir serían: mantener el dominio del mapa, pelear siempre con tenedores grandes, ya que si se los dejan al rival le darán ventaja, estar fuera de la zona roja y obviamente tener tus tropas mejoradas. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que este video les haya servido. No olviden, si les gustó este video, regalarme un like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Recuerden, yo soy Andy Diabla. Yo soy Andy Diabla.